una decadencia espiritual. Estaban alejados de Dios. Seamos específicos. ¿Cómo era esa vida que vivían ellos? Injusticia, ¿verdad? Había injusticia. La Biblia menciona que tanto del rey como los sacerdotes, como los jueces, los príncipes, amén, el pueblo en general vivía en injusticia. ¿Qué más? ¿Cómo era la vida de ese pueblo de Dios? De esos hijos de Dios, esos luminares del mundo. ¿Qué más? ¿Qué más leyeron? Habían adoptado la idolatría, tenían dioses adentro del lugar santo, tenían Tantito. Aparte, como dice nuestra hermana, habían adoptado la idolatría. Amén. Creencias en otros dioses que no es Dios. Y no nada más, como menciona nuestra hermana, habían adoptado esas creencias para ellos solos, sino que inclusive la habían llevado, transportado ¿a dónde? Al templo, amén, al lugar santo, hermanos, donde estaba la morada, la gloria Shekinah, ¿verdad? La presencia de Dios en ese lugar, en el arca. Y dice la palabra de Dios que ahí en ese mismo edificio donde se adoraba a Dios, en ese mismo edificio donde en el patio había un holocausto, no, altar para los holocaustos, en ese mismo lugar, dentro del templo, habían imágenes idolátricas. Y no cualquier tipo de imágenes. No cualquier tipo de imágenes. ¿De qué estamos hablando? Habían adorado del dios Moloch. Adoraban a Moloch. Tenían una imagen adentro de un dios llamado Asera. Que la adoración era una adoración ¿de quién? ¿De qué tipo de gente? ¿De qué tipo de mentalidad en esa adoración que hacían ahí? No sé cómo, pero supuestamente para Dios. Rituales sexuales. Tenían rituales sexuales, porque ese Dios era el Dios de la fertilidad también. Entonces estaba propagándose la prostitución sexual religiosa, bueno, no religiosa en cuanto a religión, sino prostitución sexual, vamos a decir así, como lo quieren llevar hoy en tiempo a las gentes también. Y en aquel tiempo lo llevaban a rituales sexuales, pero a un Dios. O sea, para ellos era algo santo, algo puro. Entonces estaban llevando la sexualidad a un punto donde la hacían parte de la adoración a Dios. Amén. Dices tú, ¿cómo? ¿En qué cabeza? Amados hermanos, cuando nosotros dejamos que pase en nosotros lo que pasó en el pueblo de Dios, perder la identidad. ¿Se acuerdan? Perdieron la identidad. ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran el pueblo de Dios. Ese es el peligro. Entonces, ellos no solamente adoraron ídolos, sino dentro ya donde estaba, vamos a decir así, la fuente, ¿verdad?, de poder, de la energía, para el pueblo, todo, ahí mismo llevaron también muchos ídolos. Y dice que los sacerdotes,
Porque acuérdense que el templo, eso estamos hablando no de un salón ahí de cuadrado, nada más. Estamos hablando de un lugar con infinidad de cuartos. Ahí los sacerdotes hacían sus reuniones y adoraban a sus dioses y hacían sus diferentes rituales. Y luego salían acá y hacían su ritual a Jehová. Qué bonito se ven así, ¿verdad? Con sus manos así al cielo, santo. Eso es el peligro, hermanos. La imagen que se quiere dar cuando acá adentro no se tiene más que oscuridad y mugre. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermanos. No se les olvide nunca, nunca. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Y yo las conozco a ellas. Nunca se olviden. Dios conoce a cada uno de ustedes. Pero ustedes tienen que conocer la voz de Dios. ¿Cuándo es la voz de Dios? ¿Cuándo tienen ustedes enfrente a un engañador? ¿Cuándo tienen ustedes enfrente a un lobo rapaz vestido con piel de oveja? Es que me confundió. No, hermanos. Dice la Biblia clarito que los hijos de Dios, cuando oyen al extraño, ¿qué hacen? Huyen, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Mis ovejas oyen mi voz, dice, y me siguen. Pero al extraño no seguirán. Oyen su voz del extraño, dice, y huyen. El remanente fiel de Dios, hermanos, siempre está atento, afina su oído a reconocer la voz de Dios. Y uno puede distinguir cuando alguien nada más levanta las manos y se ve todo bonito, todo bien, todo presentable, una hermosa ceremonia, pero realmente sus palabras, sus acciones, tú te vas dando cuenta y dices, no, esto no es de Dios. Eran pocos los que en aquellos tiempos distinguían, tenían oído, conocían la voz de Dios. Y eso entre ellos, Habacuc. Amén. Habacuc, porque el pueblo estaba totalmente en tinieblas, estaba totalmente en oscuridad, estaba totalmente perdido. ¿Algo más? ¿Qué encontramos en el reino? En cuanto a la obediencia de parte de ellos en las cosas que Dios les había mandado, no que las gentes, que Dios les había mandado. ¿Qué cosa es lo que no habían hecho? Desde que habían estado los jueces. Y en eso estamos contando a David, estamos contando a Salomón, y estamos contando después, pues ya Roboán y todos los demás empezaron a regarla, ¿verdad? Y bueno, con Salomón empezaron a regarla más bien, ¿verdad? Y de ahí los demás, es un desastre. Después por ahí vino el rey Ezequías. ¿Cómo se llamó el rey al que le dijo Dios, prepárate porque vas a morir? Ezequías, que le dio 15 años más, ¿verdad? Ezequías, gracias. Pues enderezó un poquito más las cosas, pero después vinieron todos los demás y otra vez para abajo. La cosa es que algo que ellos no habían hecho desde esos tiempos, ¿qué fue? Enseñar la palabra. No, vámonos, sí leyeron, yo les di dos semanas para que leyeran. ¿Qué? ¿Someterse a Dios? No, había una fiesta que no habían hecho. ¿Cuál? La Pascua. ¿Qué significa la Pascua? No me van a decir que Navidad. Vamos a decir que la flor esa que está ahí de color roja, ¿verdad? Tampoco, esa es Pascua. No.
¿Qué es la Pascua? Tampoco me va a decir que es la Santa Cena. Cuando el ángel de Jehová pasó por las puertas de Egipto, al ángel, ¿sí? Amén. Es la remembranza de cuando el ángel pasó matando a todos los primogénitos en Egipto, pero que a la casa de los judíos no se metió el ángel de la muerte para matarle el primogénito, porque había sangre como seña, como marca, y el ángel veía la marca y ya no se metía. Seguía a la próxima casa y donde no encontraba marca se metía y mataba al primogénito. Dios le dice a través de Moisés que celebren ese día. ¿Cómo? Matando, igual haciendo remembranza, matando un corderito como el que habían matado allá para echar la sangre en la puerta y comérselo con hierbas amargas. O sea, amargas quiere decir que no estaba bien adobado, ¿verdad? Sino que eran hierbas que no daban un buen sabor. Así que no iba a ser no iban a deglutar un hermoso o un sabroso, ¿verdad? Buffet. Iban, o platillo, iban a comerse algo que les iba a recordar que una vez sucedió esto, esta parte de la historia. Las hierbas amargas era algo para que recordarles también la prisa con que habían comido ellos y que no era algo agradable lo que había pasado. Pero que Dios los tenían sus hijos primogénitos porque Dios se los había salvado. Esta fiesta, dice, la haréis por algo como remembranza para ustedes, pueblo de Israel. No lo hicieron. Dice aquí, cuando ustedes leyeron Crónicas, que lo hicieron hasta el tiempo de los, que no se hacía, dice, desde el tiempo de los jueces. Amén, ¿sí? Desde el tiempo de los jueces. No se hacía una fiesta, y menos en lo grande que lo hizo Josías. ¿Qué le dice a usted de eso, hermanos? Se olvidaron de Dios, pero ¿cómo si eres el pueblo de Dios? ¿Cómo si tú te guías por lo que Dios dice? Cuando Es no hay un una mandamiento, enseñanza, de son los mandamientos. mandamientos que el Señor había dejado. Pero si el líder que está delante de ellos no está en la presencia de Dios, recibiendo palabra de él, transmitiéndosela al pueblo, tampoco no les va a estar recordando la palabra de Dios. Y en ese tiempo los líderes estaban corruptos completamente. Y ellos mismos desviaron a todo este pueblo. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? No debemos de dejar que nuestra vida entre la apatía a la palabra de Dios en lo que Él desea de nosotros, sino buscar el hacer las cosas de Dios y no olvidarnos y no dejar a un lado y quitarle importancia a las cosas que Dios nos está pidiendo. A lo que Dios directamente habla, hermanos. ¿Sí? Se toma una apatía a lo que directamente Dios te dice por darle más importancia a lo que las personas, a lo que la posición de la persona dice. Si lo dice sultano de tal, sí, yo lo hago. Pero cuando vas a la Biblia y la Biblia te dice, perdona, miras al necesitado, extiende tu mano al pobre, ¿sí? Compadécete. Cuando un matrimonio tiene problemas entre ellos, Dios no escucha la oración, parece que estamos sordos. Y eso lo dice directamente Dios, ¿sí? Nosotros, el pueblo de Israel, en aquellos tiempos tenía el Pentateuco. Tenían los escritos
y tenían los profetas. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento con los evangelios, las cartas y las profecías también de Juan. Y en ella Dios directamente nos da unas órdenes para cada uno de nosotros. No tienen que estármelas repitiendo. Antes no había tantos libros como ahora, la facilidad de que todos saben leer, ni tantos libros para poderlos hacer. Tenías que ir a la sinagoga porque tú no podías tener uno en casa. Tendrías que ser muy rico para poder tener un libro en tu casa, y eso no todos los libros, tal vez alguno que otro. Amén. O sea, tenemos que ser cuidadosos porque esto que ocurrió en Israel nos dice a nosotros mucho de la apatía que hay muchas veces de nosotros en ponerle atención a lo que Dios dice. Los líderes no faltaron, había. Los sacerdotes ahí estaban. Los jueces ahí estaban. Los príncipes ahí estaban. El pueblo del Señor se sabía por costumbre, sabían la ley de Dios de memoria. Era hábito para ellos ejercitar su memoria. Es más, la forma de las escrituras está escrito de modo que las personas pudieran memorizar. O sea, la idea de los escritos no nada más agarrar a escribir, sino escribir de un modo didáctico de que las personas pudieran asimilar una idea y llevarla a manera de que aprendieran de memoria las cosas y se acordaran. Una cosa ayudaba, apuntalaba el recuerdo de otras cosas. Por eso hay muchos escritos que usted los va a encontrar, aquí en nuestra Biblia no se nota, pero los va a encontrar como, ¿cómo le llaman? Cuando usted escribe, por ejemplo, la palabra fama y luego acrósticos, ¿sí? Acrósticos, ¿sí? Por ejemplo, escribe la palabra fama y ya se acuerda, ¿verdad? Fama, empieza a poner, qué sé yo, F, fuerza, A, ¿qué le pondría? Acción, por ejemplo, fuerza, acción, fama, M. Entonces, todas esas cosas, ¿verdad? Usted le va ayudando porque es un acróstico. Más o menos era la idea de las escrituras. Entonces, el pueblo sabía de memoria muchas cosas, pero eran apáticos a lo que sabían. No es que no supieran, simplemente lo ignoraban. Y tanto lo llegaron a ignorar que al pasar el tiempo, ahora sí, se borró de la memoria de las personas, porque dice la palabra de Dios que hasta el libro de la ley había desaparecido. ¿Dónde lo encontraron? ¿Dónde? Lo encontró estaba debajo bien escondido. Debajo de no sé dónde. Sí, dice que lo encontró. Estaba en el templo, allá en los escombros, allá estaba metido debajo, ahí entre los muros, ¿verdad? Entre las paredes, ahí estaba. Ahí lo encontraron el libro. Imagina todo lleno de polvo. Sí, ahí guardado, todo va bien cubiertito, me imagino, pero pues ahí guardado. Quiere decir que entonces no había nada. Cuando le llevan el libro a leérselo al rey Josías, ¿cuál fue la reacción del rey Josías? Rasga sus vestidos, se entristece. ¿Por qué? Porque habían abandonado la palabra. Se dio cuenta de tantas cosas que no habían hecho para Dios y tantas cosas que estaban haciendo contrarias a Dios. Amén. Pues, hermanos, es una buena enseñanza para nuestros días, a que tengamos cuidado. ¿Era el pueblo de Dios? Sí, Señor, era el pueblo de Dios. Tenía sus líderes, los tenía. Y de muy buena alcurnia, y de buena presentación, y buena ceremonia y todo. Buena música, porque la había. Ay, yo estoy golpeando el micrófono. Pero el corazón, el alma, estaba negra. Amén.
Tengamos cuidado, hermanos. El hecho de que pertenezcamos a la iglesia, vayamos los domingos, tengamos una Biblia, no dice nada de nosotros. Nada. Nada, absolutamente nada. No dice nada. Y cuidado, porque cuando empieza el alma a alejarse de Dios, dice la palabra del Señor que ellos, su adoración había llegado de tal modo que ellos tomaron de todo, porque al final de cuentas le creyeron aún hasta a los zodiacos. Amén. Aún tenían altar. ¿Quién lo tenía? El mismito rey. ¿Dónde? En el palacio. ¿En qué lugar? En la azotea. Tenía ahí su altar del zodiaco. ¿Verdad? Lo que hoy conocemos como Géminis y Leo y todas esas cosas. Ellos tenían ahí para los astros, porque pues también eso pertenece a los astros. Todo eso es astrología. No es astronomía, es astrología. Y creían todas esas cosas. Y se guiaban por todo ello. Cuando nosotros nos han enseñado Dios a guiarnos, a dar nuestro siguiente paso, ¿guiados por quién? Amén. Por Dios. Nunca Dios dejó que nosotros diéramos pasos guiados por, a ver, dime, a ver qué, léeme ahí la sopa de caracol. Ah, no, es una canción, ¿verdad? Léeme los caracoles, léeme el café. A ver qué dice mi horóscopo de hoy. Ahí van a ver qué carambas dice el horóscopo. Échame pues, dime a ver la fecha que naciste, la hora y el otro, y vamos a ver cómo estaban los astros atravesados, o cómo a quién se le atravesó a quién. Todo eso hizo el pueblo de Israel. Los conocedores de lo bueno, hermanos, me van a decir hoy, en estos días, que no se tuercen también las mentes y los corazones de las personas que puedan tener una Biblia bien torcidos también, hermanos. Y si no nos cuidamos de ser personas que hagamos lo poquito o lo mucho que usted sepa de la palabra de Dios. Mucha gente dice, ay, yo cómo quisiera saber mucho. No, hombre, ¿para qué quieres saber tanto si lo que sabes? Amén, suficiente. Vívelo. Vívelo. Amén. Entonces, el pueblo del Señor tenía tantas enseñanzas, pero habían dejado de lado lo básico. Y ahí encontramos... Espérese que ya se llevaron mis lentes. Y ahí encontramos a un Habacuc diciendo, ¿hasta cuándo? En el capítulo 1, verso 2. Oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Porque por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Estoy leyendo Habacuc 1, del 1 o del 2 al 4. ¿Qué es la queja de Habacuc? ¿Qué dice Habacuc en su queja, en tus palabras? Estaba muy molesto por cómo estaba tan corrompido el pueblo, así como quejándose de esos. Enfadado, molesto. Yo me ponía a pensar, por ejemplo, como en mi país, decía, ay, ¿por qué tanta muerte, sí, y políticos corrupción en la política? Así me imaginaba que él estaba. Cansa, enfada ver una sociedad así. De este mundo soy parte, yo me tocó vivir en esta mugre de sociedad. Y que dice, o sea, no le haya fin, porque dice, no, ¿cuándo se va a acabar? ¿Cómo se va a acabar? Que está tanto a la maldad. Mirando la injusticia, dice, sale todo torcido, ¿eh? Pues, ahora sí que el impío dice asedia al justo. O sea, que el que demanda, el que persigue, no es el correcto al que actúa incorrecto, sino el que actúa incorrecto anda buscando medios cómo atrapar y cómo sacarle dinero, cómo meter en la cárcel
al que está correcto. Y dice Habacuc, ¡ah! O sea, ¿hasta cuándo? Está harto, es una persona que se ve hastiada de lo que está pasando. ¿Sí? Y bien, como lo podemos ver hoy en día, ¿verdad? Les decía yo, es increíble ver, por ejemplo, ¿qué pasó? Hace poco leí, ustedes también tuvieron que haberlo visto. Por lo de Oaxaca, por ejemplo, ¿verdad? La persecución, la muerte, tantas cosas. Y pues yo no alabo que los maestros también no se pongan las pilas, ¿verdad? Para enseñar y todas esas cosas, pero se trata de buscar una solución, no de matar gente. O sea, se trata de buscar soluciones, no simplemente de dejar que los problemas crezcan, porque como yo tengo los tanques y tengo los rifles, pues puedo apagar el fuego a la hora que yo quiera, los aviento y se acabó. Pero no es ese la manera correcta de actuar. O sea, no es esa la manera. Estaba viendo también las noticias de este señor cantante que no quiso ser negro y se hizo blanco. Sí, que sacaron todo su mugrero de películas pornográficas que tenía de infantiles, de niños, desde el 2000. Siempre se dijo y nunca se hizo nada. Sí, demandas y todo, pero pues el billete, que según nunca se le comprobó nada. Sí, ya como ahora ya se murió, ahora sí sacan todo, ¿verdad? A la luz y tantas cosas que desde quién sabe cuántos años, más de 12, 15 años, tenemos información ahí. Todo sale torcido. Y ni le seguimos buscando porque vemos aquí nuestra Latinoamérica, tristeza, ¿verdad? Cómo se están llevando todas el pueblo a la muerte, al desastre. Ve uno noticias nada más para ver el montón de muertos y dices tú, bueno, pero ¿por qué no solucionan los problemas? Porque no les interesa solucionar problemas. Al contrario, los quieren los problemas, porque los problemas son negocio para los millonarios y para los poderosos, para las empresas, para los gobiernos corruptos, es negocios. Yo les decía a ustedes, yo soy de Acapulco, un canijo pozo ahí, un bache que nosotros le llamamos, era negocio, ese no lo tapaban, porque era dinero para el policía que estaba ahí. Porque ya le dabas la vuelta y ¡pum! Chocabas con aquel. Cualquier cosa, no, ese pozo ahí estaba, yo creo que si alguien lo iba, lo tapaba, el otro iba y lo destapaba, porque es su negocio. Está jugando con los semáforos, y tú ves que va en verde, nomás de repente, ¡pop! Ya se puso rojo, pero estaba en verde, no, te pasaste el alto. Habacuc también en aquellos tiempos, como dijimos hace un momento, de la misma corrupción, pero con envoltura diferente, vivió también momentos en los cuales decía, ¿hasta cuándo me vas a hacer dejar ver tanto mal? Pero lo otro es, ¿a quién le reclama? Luego yo creo también, pastor, que le digo a mi esposo, yo creo que Habacuc también entró en turbación, como cuando le dice... Oh, seguro que estaba turbado. Que le dice, no es posible, los caldeos, vas a usar los caldeos, estás... Yo pienso que le digo, pobre. ¿Sí? Creo que se quejaba y luego después cuando pues tuvo la respuesta, ¿no? Ya estaba como... Sí, o sea, ¿a quién le echan la culpa? Vemos en lugar de reaccionar hacia que Dios nos dio a nosotros inteligencia para hacer las cosas y nosotros usamos la inteligencia para deshacer todo lo bueno y ser muy inteligente como para culpar al inocente y liberar al culpable, porque no es tanta inteligencia. Miren, ahorita, por ejemplo, acaban de mencionar a un asesor nuevo para este señor que anda a la presidencia, Trump. ¿A quién nombraron? Nombraron
sacó a uno y nombraron a uno que es especialista en lavar las malas caras, las malas acciones de presidentes que han hecho genocidios. Estoy hablando de un personaje que trabaja en todo el mundo para tomar personas que han tenido muy mala reputación y presentarlas ante el gobierno de la ONU la ONU, porque bueno, la ONU y también tenemos dos, ¿verdad? La ONU, Organización de Naciones Unidas, y la otra, la de Estados Unidos Americanos, sería la Organización de Estados Unidos Americanos. Son dos, una a nivel mundial, la otra a nivel continente. Bueno, él trabaja para muchas otras personas que tienen muy mala reputación, pero necesitan presentarle, convencer, engañar a las personas de que este personaje no es el mono feo que lo pintan, es un angelito, miren lo que lindo está, miren si es una persona que ha hecho bien. Entonces, ese es su trabajo de él. Y como nosotros nos comemos todo lo que nos venden, todo lo que nos dan, la información la maneja el poder, el dinero. ¿Por qué las campañas tienen tantísimo dinero? Es que son millonadas de dinero para una campaña. No tendría que ser así. Se supone que es votación y ir a decir lo que tienes que vas a proponerle, pero no es que no es así de sencillo. Hay que vender mentiras que parezcan verdades, y para eso se necesitan profesionales de la mentira. Amén. Entonces, Habacuc igual también estaba viendo todas esas cosas, pero ¿a quién le echa la culpa a Habacuc? Dijimos, ¿a quién le reclama? Bueno, no le echa la culpa, pero ¿a quién le reclama más correctamente la pregunta? A Dios por todo lo que estaba pasando. ¿Qué pasa en estos tiempos, hermanos? ¿A quién le reclaman? A Dios. Hasta los que no creen en Dios le reclaman a Dios. Hasta los ateos le reclaman a Dios. No creen en Dios, pero bien que le reclaman, ¿verdad? Y toda la otra gente que nomás dice que hay un Dios, le reclama a Dios. Y todo mundo le quiere reclamar a Dios. Y bueno, ¿y cuándo entramos nosotros a la cancha? ¿Cuándo entramos nosotros a tomar nuestras responsabilidades por nuestros actos, por nuestras acciones? Entonces, Habacuc tenía problemas. Habacuc tenía problemas porque estaba perturbado por todas las situaciones y él no sabía hasta cuándo se iba a acabar esto. Y lo más práctico, Dios, Él aguanta todo. Amén. Él aguanta todo. Los reclamos y de todo mundo, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué mira tanto niño muerto? Mira tantas guerras, mira esto y lo otro. Y va y le reclama a Dios. Pero veamos, ¿qué aprendemos? Le responde Dios y le dice, mirad entre las naciones, el verso 5, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel, presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, lo que no es suyo. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Amén. Está hablando de la ferocidad, de la capacidad de destrucción que tienen los caldeos o tenían los caldeos en ese momento. Cuando hablamos de los caldeos ahora casi como de quién estaremos hablando. ¿Los qué? No, en realidad. Son terribles, empezaron a hacer, yo creo que le aprendieron a ellos.
¿De qué pueblo estaremos hablando ahorita más o menos? Será de Osama Bin Laden, ¿no? De ese lado. Sí. O ISIS. Bueno, él está más para allá, para Afganistán, todo su lugar. Pero estamos hablando de Irak, estamos hablando de esa área de Babilonia, ¿verdad? Esa parte de por ahí arriba. De ellos, de esos personajes belicosos todo el tiempo, que no se pueden calmar, se siguen agarrando de la greña cada rato. Dice que ellos se iban a levantar e iban a hacer todo este desastre que parecerían lobos nocturnos. Dice, toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella. En otras palabras, ya viene. O sea, psicológicamente ya estaban destruidos antes de que llegaran. Ya el miedo ya había acabado, el terror iba delante ya. O sea, tanta era su fortaleza. ¿Qué miran en la respuesta de Dios? No pierdan de vista. Habacuc pidiendo hasta cuándo. Oye, Señor, mira esto, mira lo otro. ¿Cuándo se va a acabar la justicia y la injusticia? ¿Y de quién estaba hablando él? Él estaba hablando de donde vivía. Él estaba hablando de su pueblo. Se estaba quejando de su pueblo, lo que estaba pasando. ¿Y la respuesta de Dios cuál fue? Corrección. ¿Mande? Juicio. Corrección, juicio. Pero ¿y cómo vendría cómo vino esa respuesta de Dios a la queja de Habacuc? ¿O cómo vio la respuesta a Habacuc? Los caldeos eran mucho más, ¿cómo se diga la palabra? Crueles de lo que era el pueblo donde él estaba viviendo. Pero, vamos a hablar peores, ¿verdad? Mucho peores, entonces él pues sí se quedó como que... Espérame. ¿Cómo? Espérame, ¿qué dije? ¿Qué pasó? Sí, yo me quejo de la situación que estoy viviendo, pero ¿cuál fue la solución? ¿Cómo va a ser la operación? ¿Qué la medicina? ¿Cómo? O sea, Gluck tragó gordo. Porque ahora, dice, y se lo dice de entrada a Dios. Mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¿Y cuál era? El pueblo caldeo se estaba levantando con poder y estaba levantándose de una manera tan fuerte, sus caballos veloces, como ligeritos como leopardos, y parecían lobos nocturnos que destrozan, despedazan hasta los huesos. Estamos hablando de animales así de carroña, así de carroña, carroñeros, sí, de esos que no van nomás a la carne, ¿va? Como el león que se come la pura carne. No, estos van como mi perra. Tengo en casa una perra que le pone un hueso y nomás se oyen los huesos cómo destroza. Lobos nocturnos, dice, delante de ellos ya va el terror, ya va el espanto. No lo van a creer, y se lo van a oír, te lo van a contar. Voy a hacer cosas que los van a contar y si no lo van a creer. Se van a asombrar. ¿Qué aprenden? ¿Qué aprenden, hermanos? Las gentes juegan con Dios, se burlan de Dios. Hay muchas groserías, malas palabras que ocupa la gente para
hablar y mencionan a Dios y hablan mucha barbajanada. Sudamérica lo ocupa mucho, España lo ocupa mucho, Canadá lo ocupa mucho, en inglés también se ocupa mucho de ofender a Dios con las expresiones que hablan. ¿Sí? Las gentes creen que Dios es broma, pero dice la palabra de Dios que cuando Él actúa muy fuerte, muy fuerte. Habacuc se queja de lo que está pasando y dice Dios, espérate porque yo voy a actuar, y la sorpresa es que lo voy a hacer en tus días, lo vas a ver, va a estar en tus días porque lo vio, fue parte. ¿Y qué es lo que vio? Desastres, destrucción, gente que venía y tomaba, dice, las criaturas de las madres, los arrancaba de sus brazos y los arrojaban sobre el suelo. ¿Todo esto consecuencia de qué? Todo esto consecuencia, desde un principio, de abandonar su identidad como personas morales, personas espirituales que tenían una ley espiritual, hijos de Dios. Se corrompieron por años y años, no pasaron 10 años, estamos hablando de cientos de años. Y Dios, arrepiéntanse. ¿Cuántos años lleva Dios hablando a este mundo después de que Cristo vino y diciendo, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres? Venid a mí, todos los que están cargados, cansados, yo los haré descansar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Y cuántas palabras más conocemos de este hermoso Maestro, paciente, amoroso para con nosotros? Muere en la cruz del Calvario, resucita al tercer día de estar sepultado, se levanta frente a sus apóstoles y le dice, voy y vengo. Amén. Así como me veis ir, así también me veréis venir. Han pasado ya casi 2000 años. Y la gente sigue como en los tiempos de Judá, en los tiempos de Habacuc, apartados de Dios. Pero cuando venga el juicio de Dios, que ya viene, dice la palabra de Dios, suena a nuestros oídos igual como le sonó a los oídos a Habacuc cuando le dijo, asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¿Cuál es en sí el propósito de Dios al castigar? El propósito de Dios al castigar no es venganza, no es odio, es que las personas reconozcan que se equivocaron, pero que dijimos no que se arrepientan ni que reconozcan nada más por un ratito, sino que, amén, sino que realmente haya arrepentimiento, porque a lo que llamamos arrepentimiento realmente no es arrepentimiento. No sé qué será, pero arrepentimiento no es. Me cuenta un hermano que fue guardia personal, ¿verdad? Trabajaba de guardia personal de los políticos en el México, Distrito Federal. Ya no es México, creo que ya no es Distrito Federal ahora, ¿eh? Creo que nada más es México, nada más. Bueno, en la capital, él trabajaba con personas ahí de política. Dice que cuando fue el temblor, ¿qué fue en el 2005 en México? Un temblor muy fuerte, terremoto. Yo creo que fue como por ahí por el 2005, me imagino, un terremoto que hubo en el Distrito Federal que hizo desastre. Bueno,
dice él que en el temblor estaba tan feo que, pues ya ve allá en nuestro país lindo y bonito, ¿verdad? Muy, muy tacuche los señores acá que trabajan con el gobierno y más si traen una pistola, no, pues se sienten los soñados y allá andan, ¿verdad? Caminando como si fueran la garzota, ¿verdad? Que bien, bien sorondos ellos y ya ve su porte de ellos. Él nos cuenta, ese hermano, que esa gente así, de fachosa y que a todo mundo lo andan acá asustando y ya queriéndolo cachear y todo, dice, hermano, dice, llorando como niñas, llorando, ahí dice, vienen traje y corbata y todo, la lloradera tenían ahí asustados, dice, llorando, porque sentía que se morían. Ya cuando pasó todo, nada más se levantaron, dice, se sacudían y ahora sí, muy acá, luego, como tratando de ¿cómo se dice? Recapacitar o retomar, ¿verdad? Su postura, su posición. Dios no quiere eso. O sea, Dios no busca el que cuando estás en un momento de dolor, ahí sí, ay, Dios mío, ayúdame, Señor, y ay, Padre. No. Dios quiere que de verdad cuando digas, ay, Padre, de verdad creas que le hay, que es galardonador de los que le aman, que le siguen, y que también es fuego consumidor de aquellos que le desobedecen. Pero no nada más por esos ratitos. Entonces, cuando Dios actúa, hermanos, actúa en la vida de una persona de una manera profunda, interna, totalmente, que lo va a cambiar, lo va a transformar en su modo de pensar. Por eso es que vemos nosotros que cuando Dios manda o levanta a este pueblo, sí va a hacer estragos, va a hacer cosas terribles, pero el pueblo de Dios, la historia, y pregúntele a los judíos, esa ida a Babilonia los ayudó tremendamente. Esa ida a Babilonia como cautivos los capacitó para servir a Dios con templo o sin templo. Porque allá fue donde nacieron las sinagogas. Allá fue donde nacieron las sinagogas, los lugares de adoración a Dios. ¿Dónde estaba el templo? Se reunían, dice la Biblia, ¿dónde se acuerdan? ¿Dónde mencionan que se reunían? Hay un salmo. Se reunían, dice, a la orilla del río Éufrates. Y ahí se lamentaban, dice, mirando hacia Jerusalén. Amén. Pero ellos allá aprendieron a adorar a Dios en cualquier otro lugar fuera de ese maravilloso y majestuoso templo del cual se sentían muy orgullosos ellos. Dios transformó sus vidas, Dios transformó su corazón. Y aún así, todavía tuvieron problemas, ¿verdad? ¿Preguntas o comentarios? ¿Algo que no entendieron en la lectura? Ok. Primero, Habacuc se queja. Dios responde. Ok, hay juicio y va a venir los caldeos. ¿Y cuál fue la respuesta de Habacuc en el 12? No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío. No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. No puedo decir que juega, pero Habacuc, bueno, ok, algo importante. Esto es una poesía, ok. Esto no es una prosa. Este libro está escrito en forma de poesía. Y él está, como todo poeta, también acomodando las palabras, no jugando, pero rimando con las palabras. Y acuérdese que la poesía judía no lleva el ritmo en los sonidos, lleva el ritmo ¿en qué? Acuérdense, ya se los enseñé.
La poesía judía no lleva ritmos en el sonido, lleva ritmos en las ideas. Por eso es que nosotros, para ponernos como nuestro oído no está acostumbrado a ello, a juntar ideas, pues se nos hace un poquito no agradable la poesía judía. Pero ellos tenían sentido, para ellos tenía sentido porque era enseñar. Por eso se hizo la poesía de ese modo. A lo que dije hace rato, era enseñar a las personas algo. Entonces la poesía estaba basada sobre el estilo de llevar ideas. Y por eso es que vemos primero a Habacuc diciéndole, hablando de su santidad, hablando de que sí, está la situación difícil, pero no moriremos, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar, o sea, como diciendo, nada más para castigar, no nos vas a destruir tan feo. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Tú tienes tus ojos tan limpios, no pueden mirar todo ese desastre que nos van a hacer a nosotros. O sea, no, Señor, no puede ser esto, ni puedes ver el agravio que van a hacer contra nosotros. En otras palabras, estoy parafraseando para que comprendamos un poco a Habacuc, tratando de convencer. A Dios a que cambiara o sea, podría ser que está bien que mande con lo que Dios dijo, el juicio y todo, pero pues que los mantuviera a salvo a ellos que eran su pueblo, que no les llegara el daño o de muerte o de destrucción. Más poquito, así que la lumbre no llegara tan fuerte. Misericordia estaba pidiendo. ¿Tenía algo, hermana? No, también así como que, no, Señor, tú eres así. O sea, nos trataba de poner para que fuera menos el golpe, ¿verdad? Haciéndole ver que eres justo ante tus ojos. Tú no puedes ver que hagan algo así con la niña de tus ojos, ¿verdad? Porque acuérdense que el pueblo de Dios era la niña de los ojos la niña de los ojos de Dios. Y ¿cómo tú vas a permitir ver tanto agravio? ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Ya empieza a dar la estocada un poquito más fuerte y más profunda. Empieza a enterrar la lanza más. Dice, callas. Dice, ¿por qué ves a los menospreciadores? Estoy leyendo el 13 al final. Y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacarás a todos no sacarás, sino sacará, porque ya está hablando de los caldeos. Está hablando de que él viene, dice, con sus redes. Dice, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará con sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red. Y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ella engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. En otras palabras, Señor, así de feroz como es, así de veloz como es, así de poderoso como es, esto es una tromba. Esto es imparable. En otras palabras, por eso compara la red, compara como un pescador, ¿verdad? Que tira su red y abarca, pues no es igual como el que va con una anzuelita. El que va con una anzuelita y está con su cañita, esperando. Y cuando que llega aquel con la red y más si son las de allá, las de nuestros ranchos, allá va unos tarrayonones que se hacen los pescadores, que tiras así, parece que hay una casota ahí encima y abarca y saca el montón, llenas la cubeta de pescado de volada y ya te vas a tu casa y el otro sigue allá, todavía no pica ni uno, todavía tratando de sacar algo con su cañita. Le dice Dios, Habacuc, señores, es como una red. Estos abarcan mucho. Y luego dice, ¿le van a dar gloria? ¿A quién? ¿Le van a dar saumerio? ¿Le van a dar honor, honra? A su red, ¿verdad?
a su red, a su poder, a todos. Ellos se van a sentir, y sí lo menciona más tarde, a sus dioses. Dice, por esto hará sacrificio a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas. Las mallas pues son, ¿verdad? Es lo mismo. Una red, la malla se le llama, ¿verdad? A la parte que queda así de las redes. Eso sería una malla, ¿verdad? Una malla, toda la parte va de puras mallas, donde llega el pescado y se atora. Dice, a ellos, Señor, vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Termina el capítulo 1 en el capítulo 2. Alguien dijo que la Biblia, el que le puso los versículos, dice, le puso capítulos y versículos, dice, tuvo que haber ido en un burro, porque cada que el burro brincaba, dice, él marcaba, y entonces dice, cuando termina de marcar, dice, ya terminó y sacó los versículos y los capítulos, porque usted comienza el capítulo 1, pero realmente el capítulo 1 termina en el capítulo, si lo quiere terminar, ¿verdad? Van por conversación, en el capítulo 2, versículo 1. Sí, entonces, por eso dice, pues sí, es que lo que hicieron solamente era nada más tratar de que uno tuviera facilidad de encontrar una parte de la Biblia, no tenía la intención de separar temas. Por eso es que ahora que separamos más temas, conversaciones, de dónde comienza una plática, dónde termina, pues ya nos damos cuenta de que hay que leer hasta el capítulo 2, versículo o verso 1, ¿verdad? Entonces, termina Habacuc poniéndose muy así, muy sácale punta, ¿verdad? Dice, me voy a poner bien sobre mi guarda, voy a fortalecerme, ahora sí, venga la respuesta. ¿Qué dice el 1? Sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá, que he de responder tocante a mi queja. En otras palabras, voy a asimilar, voy a aceptar lo que se me responda. Voy a escuchar qué es lo que Dios va a responder a lo que le he dicho. ¿Qué le he dicho? Bueno, que Él es justo, que no puede permitir que pasen todas estas cosas. Pero ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido en cuanto a los otros profetas y a las otras declaraciones de las profecías que Dios había hablado? Que Dios lo que ya ha dicho lo va a cumplir. Amén. Que cuando Dios ya hizo un juicio, lo que dijo, lo va a cumplir. Amén. Y eso lo vemos mucho más adelante. Mucho más adelante. Entonces es importante, mis amados hermanos, que nosotros reconozcamos que en nuestro altercado con Dios, si lo tenemos, debe de haber sinceridad en la persona y no menosprecio a Dios, ni falta de respeto a Dios. Tal vez tú no entiendas qué está pasando en el mundo, no entiendas qué está pasando en tu familia, por qué la enfermedad, por qué el problema, por qué pasó esto, por qué pasa aquello, por qué está sucediendo esto otro en nuestro país, por qué están sucediendo las cosas en el mundo. Y si le vas a preguntar a Dios, pues yo te aconsejo que te vengas mejor a los estudios de los profetas. Para que no hagas preguntas necias, ¿verdad? Para que aprendamos que Dios juzga. Pero cuando Él juzga, no nos gusta. Porque se queja Habacuc, Dios le contesta que va a haber un juicio, pero no le va a gustar. A nadie. Porque las personas se van a sorprender de lo que, no van a creer lo que están contando. O sea, no es posible que Dios no, si somos el pueblo de Dios, somos los hijos. No, Dios no puede hacer esto con nosotros. Ah, no.
Pero tú sí puedes hacer todo lo que tú quieras con Dios. Pero Dios contigo no, porque Él es Dios. Amén. Entonces aprendemos que Dios es justo. Y Dios conoce todo lo bueno y lo mejor para nosotros. Y que no es su voluntad, nunca ha sido su voluntad hacer sufrir a la humanidad. Sino que la humanidad sola nos ponemos el dedo en la puerta y solito le damos al dedo. ¿Sí? Solito nos lastimamos. Porque cuando Dios nos dice, hijo, este camino es peligroso, este camino te lleva a la destrucción de tu matrimonio, de tus hijos, tu vida, anímicamente, vamos a decir psicológicamente, no hagas estas cosas porque esto te lleva a que te desesperes. Confía en mí, ¿verdad? Confía en Dios. ¿Estás triste? Haga oración. Amén. ¿Te sientes mal? Llama a los demás también, dice la Biblia, a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? A los demás hijos de hermanos tuyos, hijos míos, oren juntos. En otras palabras, no te quedes solo, no, busca ayuda, llama, habla. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra parte. O sea, Dios nunca busca que nosotros suframos, pero cuando nosotros persistimos, y estoy hablando persistir, ¿verdad? Dale haciendo el mal, por supuesto que Dios hace algo y cuando obra ya no nos gusta. Ya no nos gusta. Se acabó el tiempo, hermanos. Les encargo el capítulo 2 y el capítulo 3 para terminar Habacuc la próxima semana. Dos partes muy importantes en cuanto, primeramente, capítulo 2, en cuanto a lo que Dios hace, cómo le responde Jehová a Habacuc, las situaciones tristes que pasarán sobre las gentes necias y perversas. En el capítulo 3 es una oración, canto, es una alabanza. El capítulo 3 es como un salmo, ¿sí? En él creo que va usted a aprender lo que realmente aprendió Habacuc por sus preguntas que hizo. Léalo y ojalá lo saboree en su casa. Y me encantan, nomás quiero terminar con estas últimas palabras del capítulo 3, donde dice: el 17, aunque la higuera no florezca, el capítulo 3, verso 17, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Y al final termina: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. O sea, el tipo de música y los instrumentos con que se deben de tocar todo esto, este cántico. Pero vemos ahí, en esa alabanza, al final, todo lo que sacó Habacuc en entendimiento, y al final dice, bueno, está dicho, lo dicho por Dios está dicho, pero pues haya alimento, no haya, si no van a dar frutos los árboles, si no va a haber nada de alimentación, la siembra nada tampoco, yo con todo yo sigo alabando a mi Señor, en Él he confiado. Y se entran las palabras que empezamos en el capítulo 1, mas el justo por fe vivirá. Amén.
mas el justo por la fe vivirá. Entonces, dos hermosas citas dentro de todo este libro como pilares fuertes son estas que habla y menciona la Biblia sobre la justicia, el justo por la fe vivirá, y también haya o no haya, pase lo que pase, Jehová es nuestra fortaleza y Él hace nuestros pies ligeritos y nos hace andar en las alturas. En otras palabras, nunca va a abandonar a sus hijos, porque el castigo, toda la maldad vino sobre la gente que se alejó de Dios. Pero ¿se recuerdan ustedes lo que le dijo la mujer profetisa a los que mandaron por parte de Josías? A él dile, amén, a él dile que por cuanto se humilló, por cuanto le dolió todo lo que pasó, él morirá en paz. Así que, mis amados hermanos, dentro de todo el peligro, dentro de toda la descarga de justicia de parte de Dios, siempre hay para los hijos de Dios cuidado, siempre hay protección. No, Dios no es un Dios injusto, ni tampoco arrasa con todo lo que se le atraviesa. Él no es como nosotros, que queremos arrasar con todo. Por ahí decimos, ay, no busca quién se la debe, sino quién se la pague. No, Dios no es así. Dios hace justicia, pero el que la debe la paga. Yo terminé.